En medio del debate nacional sobre las candidaturas independientes, crece también la participación de grupos y movimientos que reclaman y buscan incidir en la vida política nacional. Para analizar este y otros temas, tenemos hoy como nuestro invitado en la sesión de Pulso Nacional al destacado médico, doctor Isaías Ramos Guzmán, quien es el presidente del Foro Cívico y Social. Osvaldo, ¿Cómo está, Isaías? bien, muy grato de verdad poder compartir contigo aquí en Pulso Nacional, porque de verdad que hay que tomarle el pulso a la nación en estos momentos donde estamos pasando situaciones un poco difíciles y complicadas que esperamos que verdaderamente pues podamos salir de ellas. Me gustaría iniciar este diálogo explicando más o menos qué es el Foro Cívico y Social y cuáles son sus objetivos en el escenario político nacional. Mira, nosotros en el Foro Cívico tenemos el Foro Cívico y Social, que básicamente es una fundación, Foro Cívico y Social, y el Frente Cívico y Social. Ambos tienen funciones, vamos a decir, un poco diferentes, porque la fundación nuestra básicamente está dedicada a enseñar y a darle cursos, sobre todo de la Constitución, de moral y cívica, a la juventud. Muchas veces preparamos jóvenes fines de semana, lo llevamos a campamento y hacemos trabajo con ellos de concientización, porque lamentablemente un Estado que se ha negado a cumplir con la Constitución en su artículo 63, numeral 13, de que es un mandatorio enseñar nuestra Constitución en todas las aulas públicas y privadas, pues nosotros hemos hecho eso y creo que hemos venido haciendo una gran labor de concientización en todo el territorio nacional y continuamos en esa vía, básicamente defendiendo los principios y valores que le dieron origen a nuestra nación y defendiendo también el marco legal de la convivencia pacífica de nuestro país, que es nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. ¿Qué incidencia tiene este grupo, ¿no, verdad, en los sectores más populares del país? ¿Qué presencia tiene usted en el interior? ¿Qué actividades están desarrollando? Fíjate, ¿cómo se hace sentir el foro? Básicamente nosotros trabajamos, como te digo, con la juventud. Y trabajamos con la juventud de clase media baja y gente que vive en los barrios, que ha sido completamente olvidado y que efectivamente son los que más requieren de este tipo de guía, vamos a decir, de conducción. Y ahí nos hemos enfocado en diferentes provincias y aquí sobre todo en el distrito municipal y la provincia de Santo Domingo. Es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y creo que de acuerdo a nuestras posibilidades hemos hecho una labor loable que debería ser imitada por muchos dominicanos, porque definitivamente si queremos vivir en un país que sea ético, moral y cívico, tenemos que enseñar. ¿Cuál ha sido la receptividad de las actividades que ustedes desarrollan? Tenemos entendido que en los últimos días, en los últimos tiempos, ya el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, pues restableció lo que era una tradición en la enseñanza, ¿no? La moral y cívica. ¿Cómo eso puede apalancar, ayudar con los propósitos del foro? Mira, a la verdad que nuestra Constitución ha sido ignorada desde el 2010 al 2025, al 2026 prácticamente, que han comenzado en algunas escuelas a enseñar la Constitución, sobre todo, y la moral y cívica, pero eso no basta, porque inclusive en muchos lugares no se está ejerciendo, no se está dando, porque supuestamente faltan unas pizarras electrónicas. Es una excusa tonta, porque antes nadie utilizaba pizarra electrónica para enseñar algo tan básico y tan esencial. Y tenemos una ley de educación, la 6697, que cumple ahora, va a cumplir 30 años próximamente, el próximo año, y que también ha sido ignorada completamente, que fue cambiada completamente, porque estamos hablando de una ley general de educación que sus principios básicos era formar ciudadanos éticos y moralmente adecuados a los principios y valores que le dieron origen a la nación. Sin embargo, lo que vimos fue que justamente
Se aprobó esa ley hace 29 años y lo que hicimos fue que pagaron para no matar, pagaron para corromper. O sea, estamos hablando de un lenguaje orwelliano completamente. Sí, claro. Y es lo que hablaba hace unos días con unas personas, que justamente estamos hablando de que se ha aprovechado ese lenguaje para continuar pervirtiendo. Tenemos una constitución de un Estado social y democrático de derecho. Lo que se ha hecho es que se ha profundizado el Estado corporativo, se ha profundizado el Estado clientelista y se ha profundizado el Estado de privilegio. O sea, pasamos de ir al Estado de derecho al Estado de privilegio, del Estado social al Estado corporativo y del Estado democrático a un Estado clientelar completamente. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano tiene que mirar la situación de lo que nos está pasando, porque podríamos caer en un abismo total y absoluto que han caído otros países, y definitivamente yo creo que no merecemos eso. Y una parte importante de nuestro Fundación Foro Cívico y Social es también advertir a la población de que si no actúa, pues podríamos caer en situaciones lamentables como países vecinos nuestros que llevan décadas y otros siglos en situaciones de la oscuridad total y absoluta. Usted ha planteado un panorama muy inquietante, realmente, de la confabulación de los grupos económicos, de los actores políticos, de los partidos políticos, en persistir en sus intereses por encima del interés nacional. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales que usted haría como foro para enfrentar esta situación? Y si pudiera hacer una evaluación general de la situación política y económica del país en estos momentos. Mira, yo creo que la situación no puede ser más grave de lo que está pasando. Recordemos lo que sucedió esta semana, que ha terminado con el Senado de la República, con la declaración del presidente de la Cámara de Diputados y con lo propio que habló la vicepresidenta, las declaraciones que dio la vicepresidenta de la República, lo cual es una situación que debería de llamar muchísimo la atención a la sociedad civil del pueblo dominicano, porque estamos hablando de que hay un intento de la ruptura del orden democrático y por otro lado un golpe de Estado de derecho a nuestra Constitución. Se quiere violentar nuestra Constitución de una manera que no esperaba que fuera así, porque definitivamente ellos han ignorado esta Constitución, eso sí, pero una confrontación a este nivel de violentar una sentencia del Tribunal Constitucional, ya la cosa sobrepasa todo, porque esto no es ni siquiera una confrontación. A las candidaturas independientes, sí, ¿verdad? Correcto. Y no estamos hablando ni siquiera de candidatura, porque podemos estar de acuerdo sí o no con las candidaturas. Lo que sí todos tenemos que estar de acuerdo es con el respeto a nuestra Constitución. Y lo que se está violentando aquí es justamente nuestra Constitución, y eso sí es peligroso. Porque ya cuando hay un enfrentamiento, una rebelión tal a la Constitución, yo me preguntaba en principio, cuando hubo la primera lectura del Senado, yo decía, pero ¿es por ignorancia constitucional o por rebelión institucional? Y hemos visto que hay una rebelión total y absoluta a respetar la Constitución, y eso sí es peligroso. Sí, el asunto es que la Constitución no establece la candidatura independiente, y partió de una iniciativa de la propia Junta Central Electoral que después se opuso a ella en función de lo que se ha alegado, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo con que se permita la candidatura independiente, porque es una oportunidad a cualquier ciudadano que pueda presentar, hacer cumplir un derecho constitucional, que es elegir y ser elegido. Eso sí, eso está claro. Pero ya el mecanismo de cómo utilizarlo, que no necesariamente tiene que ser a través de un partido político, que es a lo que los partidos políticos que se han beneficiado del sistema que están oponiéndose. El hecho mismo de que esta misma semana ya tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron un proyecto para eliminar lo que era una ley ya que contemplaba eso, ante recomendaciones del propio Tribunal Constitucional, ahí crea una situación difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier ciudadano puede presentar una candidatura independiente. El alegato, bueno, que
imagínate, se presentan 500 candidatos, 5.000 candidatos. ¿Cómo va a manejar eso la Junta Central Electoral? Buscará el mecanismo. Eso es lo que ellos alegan, que no se puede manejar administrativamente. Mira, pero eso no se puede inculcar un derecho. Estoy de acuerdo con la verdad es la siguiente. El Ejecutivo, los congresistas, juraron cumplir y hacer cumplir esta Constitución, sí, ¿verdad? Entonces lo que estamos hablando aquí ni siquiera es de candidatura, lo que estamos hablando es que hay una violación fragante al orden democrático, total y absolutamente, y si esto se llega a concretizar, estamos hablando que el país, sobre todo a partir del año 2028, podría entrar en una etapa de inestabilidad política, económica y social que no conviene a ningún dominicano, ni a ellos ni al pueblo le conviene. Entonces, ese es el tema. Si nosotros no nos guiamos de este marco, nosotros estamos condenados a vivir en el caos total y absoluto. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de un capricho, de que no, que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. Es que nosotros tenemos un marco legal donde dice aquí que íbamos a tener con esta Constitución íbamos a tener un tribunal constitucional, ¿verdad? Y dice este Tribunal Constitucional habrá, déjame leerlo porque sí, quiero leerlo, quiero que el amigo televidente pueda entender bien el tema. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que elegir y ser elegido? Un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes políticos y todos los órganos del Estado, incluyendo el Congreso, porque el Congreso no puede eliminar absolutamente ningún derecho. De la única manera que se puede eliminar un derecho, ahora ellos sí pueden regular un derecho. Ellos pueden poner las regulaciones que conlleva un derecho, pero ellos no pueden eliminar un derecho que está en esta Constitución. De la única manera que se podría eliminar un derecho es a través del artículo 210 de un referéndum que se haga en nuestro país y que el pueblo decida hacerlo, pero no por capricho de una clase que diga esto no me conviene porque esto no es relativo. Esto tiene principios inamovibles. El Tribunal Constitucional conoció eso recientemente y uno de sus miembros, el doctor Alejandro, señalaba específicamente que él fue disidente en eso, que eso corresponde al Congreso Nacional hacer la modificación estamos hablando específicamente en el caso de las candidaturas independientes. Que es el pero tema eso no es el tema que se ha debatido durante la semana. Es que no importa que haya un disidente o haya sido alguien contrario, es que el Tribunal Constitucional evacuó esa sentencia y esa sentencia es ley, batuta y constitución según el marco legal de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque viola un derecho de elegir y ser elegido. Ahora, el Congreso tiene todo el derecho de regularlo. ¿Y qué fue lo que hizo el Constitucional? Eso mismo dijo, bueno, que se pongan los mismos requisitos prácticamente que se utilizan para los partidos políticos. El artículo 156, yo no creo que sea justo tampoco. El artículo 156, 157 y 158, ellos hicieron hasta un borrador de lo que debe decir. De todo modo, fíjate lo siguiente. Porque es bueno que el pueblo se edifique con estas cosas. No es bueno que uno le hable al pueblo de esa manera, ¿verdad? El artículo 6 de nuestra Constitución dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento de ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. O sea, yo creo que más claro que esto no puede ser. Y el artículo 8 de nuestra Constitución... En eso estamos de acuerdo, Entonces, pero lo que no podemos violar es esta Constitución, porque esto no es un asunto relativo. Esto es un marco, que si nos salimos de ese marco, lo que vamos a crear es un territorio, no un Estado, no una república. Eso sería lo ideal. Pero usted sabe perfectamente que eso en la práctica generalmente no se da. Vamos a una pausa
y regresamos de inmediato con este interesante diálogo con el doctor Isaías Ramos.